José Luis Serzo, muchísimas gracias por venir a La Contraseña, al programa, a hablarnos de tu obra pictórica principalmente, pero que abarca muchos otros campos. Yo no sé si tienes la ambición de ser un creador total. Más o menos, la verdad es que sí. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Sí, normalmente es cierto que se me conoce quizá más por pintor, pero los que me van siguiendo desde hace años ya saben que intento casi siempre montar exposiciones, bueno, algunos han llamado exposiciones relato, o bien exposiciones que poco a poco se van extendiendo a lo largo del espacio y del tiempo en multitud de disciplinas, ¿no? O sea, y eso quizá me viene por mi tendencia, por mi propio origen, de haberme criado entre bambalinas, que muchas veces lo he dicho. Yo soy de un pueblo manchego, que supongo a lo mejor me estoy adelantando a una pregunta, pero a lo mejor te viene a bien o mal. Cuéntanoslo. Y bueno, la historia es que yo me crié entre bambalinas porque mi madre era la directora del único grupo de teatro, compañía de teatro que había en mi pueblo, amateur evidentemente, no había otra, pero era la profesional al fin y al cabo. Y con ella tuve la suerte de gestar o de gestarme en una especie de juego entre la realidad y ficción constante, ¿no? Ver cómo sus amigos, mis amigos, desde el niño hasta la abuelita, se transformaban detrás de ese telón, ¿no? Yo creo que eso se me quedó en el bulbo raquídeo grabado y creo que toda mi obra tiende a convertirse en una gran obra coral, teatral y quizá pues eso, esa obra ambiciosa que intenta ser una experiencia más que una disciplina propiamente dicha, ¿no? Las exposiciones que monto creo que persiguen ese abrazo de esa ilusión, ¿no? A veces incluso me considero más un ilusionista a veces que un pintor o un artista. Me gusta ese juego de repente que la mentira se haga una realidad, ¿no? La mentira del arte, que sigas viendo la mentira pero que te fascine, porque al fin y al cabo es lo que realmente más me fascinó cuando era un niño. Y al fin y al cabo, no sé si porque los artistas, esa frase que dicen el artista es un niño que ha sobrevivido, o porque realmente yo creo que funcionamos así, ¿no? Con esa fascinación de, aunque estemos viendo la mentira, si hay algo realmente apasionante detrás de ella, ¿no? Contado con pasión, al fin y al cabo es lo que más nos empata. Y en tu obra, bueno, lo que más llama la atención pues es ese mundo, no sé si es un mundo o varios mundos, imaginario, de fantasía, de personajes, incluso con nombre y apellidos, que además vertebras por proyectos, por historias, o sea, no son obras o piezas, cuadros individuales, sino que forman parte de un relato, de ese relato que decías tú, y que no sé de dónde sale, que te alimenta para imaginar todo eso. La verdad es que no sé muy bien dónde está el origen de las cosas, ¿no? Yo creo que, mira, pensando en mi primera exposición, por poner un posible inicio a esta novela creativa o profesional, los gérmenes de la inspiración, ¿no? Esos dos libros que tenían, o los dos libros que más me marcaron, de Goya, incluso de Dalí, eran los que más me fascinaron, ¿no? Y yo creo que mi obra tiene ese punto ahí constante entre una especie de romanticismo dramático, tenebrista, barroquizante a veces, con delirios surrealistas, ¿no? Pero que todos parten de una vivencia totalmente real, ¿no? Al fin y al cabo es mi vida extrapolada a un campo de batalla creativo. O sea, es que no puedo dejar de ser lo que hago porque no puedo dejar de crear lo que soy, ¿no? O sea, somos un autorretrato. Yo creo que todos hacemos un gran autorretrato con nuestras vidas. Lo que ocurre es que cada gente lo utiliza de un modo más consciente y otros menos. Pero yo creo que todas nuestras vidas, todos nuestros hechos, nuestra elección de las cosas, nuestra casa, nuestro setlist de canciones, nuestro modo de decorar, incluso con amistades, con relaciones, nuestra vida es un autorretrato. Y al fin y al cabo, mi obra es un gran autorretrato, no puede dejar de serlo. Si es que incluso queriendo ser incoherente nunca lo vamos a hacer, ¿no? Es cierto que por intentar articular o ordenar un poco mi obra, porque si no sería demasiado caótica como la propia vida que a veces llevamos, sí es cierto que las ordeno por series relato, ¿no? Entonces, estas series tienen unos personajes, tienen una historia,
Al principio las ordenaba de un modo más académico, por así decirlo, en el sentido de que tenía un claro inicio, un claro nudo y un claro supuesto desenlace, pero todas las obras que componen la serie podrían ser un resumen de las mismas. Una obra en concreto, de una serie en concreto, siempre lleva, por ejemplo, una pequeña reseña de a cuál pertenecen, como una especie de mantra que se repite en toda la serie, ¿no? Pues Los Señores del Bosque, The Welcome, que son de algún modo el cuño que abraza esa serie, y podrían funcionar como carteles de esa supuesta no película, de ese supuesto no libro, de ese supuesto de esa fabulación. Digamos que a lo mejor lo que estoy haciendo son retratos de símbolos que están metidos que contienen una historia, ¿no? Porque al fin y al cabo los símbolos para mí creo que precisamente funcionan casi como retratos de un arquetipo, de una idea, ¿no? Y esa idea al fin y al cabo también tiene una historia dentro, ¿no? Se podría todo resumir con historias, y como tampoco podemos huir de las historias, o yo mismo, porque creo que cómo nos han dormido por las noches nuestros padres, ¿no? Con un cuento, para contar algo que tenemos que aprender. Quizá yo todavía sigo intentando contar historias o cuentos a los mayores. Y defiendes que el arte, tu arte en este caso, sea útil, tenga una utilidad, que sería ¿cuál? Porque, bueno, el espectador puede o no captar esos símbolos, entenderlo o no, y cómo va a llegar a influir esa obra tuya, bueno, en la conciencia del espectador individual y más allá en el público en general, en la sociedad incluso. Pues es verdad que desde hace muchos años siempre he pretendido que mi obra sirviera para sembrar una semilla casi de esperanza en el espectador. Yo lo que estaba viendo en el arte contemporáneo, en mis contemporáneos, era esa desolación, al fin y al cabo, esa falta de esperanza. Digamos que hay una especie de gran brecha entre el arte o la cultura contemporánea y el público contemporáneo, desde hace mucho tiempo ya, un par de siglos quizá, ¿no? Y yo lo que intento es acercar otra vez, por así decirlo. A veces me gustaría ser como una especie de Prometeo que roba el fuego a los dioses para llevárselo a los humanos, o algo parecido. Intentar acercar en un arte culto a un pueblo, a un espectador que no necesariamente a lo mejor esté especializado en arte contemporáneo, pero que sí tenga cierta cultura y cierto interés. Y yo creo que hay un punto de encuentro. O sea, creo que todos tenemos que tener un punto de encuentro. No, los artistas no podemos ir por nuestro sitio y los espectadores por otro, en plan, nos quieren vender la moto, esto lo haría mi hijo, esas continuas menosprecios a cierto arte moderno o contemporáneo. Todas mis historias tienen por lo menos una pulsión de dejar al espectador con un estado de ánimo mejor de lo que estaba. Y yo creo que eso poco a poco lo estoy consiguiendo. Mis exposiciones siempre me dicen que son las más visitadas de las salas donde lo hago, y no es porque sea mejor ni peor, sino porque yo creo que cuando uno pone de su parte para que el mensaje realmente nazca desde ese amor, el amor verdadero, el amor no romántico, el amor el que nos une, ¿no? La verdad, el lenguaje del abrazo. El lenguaje del abrazo también tiene una versión estética, y eso es lo que estoy intentando hacer desde hace muchos años. Que toda mi obra, que todo lo que salga de mí, siempre nazca desde esa intención, desde una intención más allá de un ego propio, de mirarme a mí mismo, cuánto valgo, qué bien lo hago, o me lo han dicho dos especialistas del tema, sino que yo siempre tengo en mi conciencia, encima de mis hombros, esos personajillos que tenemos en el silencio cuando hacemos algo. Tengo a la última abuelita de mi pueblo diciendo o viendo mi obra, y ¿qué pensaría esta mujer? Y al mismo tiempo en el crítico de arte más renombrado delante de la misma. Y me encantaría, o lo que intento siempre buscar, es ese punto de unión entre las dos. O sea, algo que realmente cale en el corazón de los dos. Esa es mi ambición. Yo tiro la piedra y luego ya evidentemente va bajando. Por nombrar uno de tus proyectos, Morfología del Encuentro, háblanos un poco de qué habla o a qué te quieres aproximar con, por ejemplo, que es uno de tus muchos proyectos. Pues una vez más, con esta última serie, como casi todas ellas tienen
inevitablemente, porque es algo que funciona a nivel inconsciente a veces, o involuntario, es la historia de un personaje que se ve sometido a un salto al vacío, ¿no? Siempre, lo he dicho muchas veces, someto a los personajes a tirarse por ese precipicio existencial, ¿no? Es decir, bueno, supuestamente es un personaje privilegiado, que lo tiene todo. En este caso es la primera vez que parte de una película preexistente, como Fuera de Wall Street, con el protagonista de Michael Douglas en los años 80, que de algún modo a mí, por lo menos, me sirvió para darme cuenta de que nos estaban vendiendo un arquetipo de hombre moderno, exitoso, que era como uno de los referentes a los que tendríamos que llegar si queríamos tener éxito en este capitalismo y demás, ¿no? Y lo que hago en este caso es quitar ese Michael Douglas, pongo un amigo mío, como siempre, para interpretar una historia alternativa o un final alternativo y ponerlo en una crisis existencial. Es decir, este hombre lo tiene todo, ok, lo tiene todo en el sentido capitalista, ¿no? Dinero, poder, influencia, mujeres, todo lo material. Y lo que hago es que este personaje, Michael Barton Jr., que lo he rebautizado, con su amigo James Wendorf, que es otro amigo mío, está dispuesto a hacer, para encontrar el sentido de su vida, hacer lo que más teme. En este caso, darse un viaje al Polo Norte, por ejemplo, que es algo que odia, y aceptarse como un cerdo capitalista, esta idea antigua casi del cerdo capitalista, ¿no? La parte más oscura del capitalismo, ejemplificada pues con ese sombrero que de algún modo tiene esa dualidad entre el explorador y ese animal tan básico, ¿no? Y con ese sombrero de explorador hay un viaje que no se sabe muy bien si es real o simbólico, ¿no? Hacia un polo norte de sí mismo, hacia una emoción congelada quizá. Esta es otra historia más, como otras muchas mías, donde un personaje hace un viaje quizá ficticio, quizá real, quizá no importa si es ficticio o real, sino es un viaje que creo que es la propia vida. La gente me pregunta, pero ¿y cómo acaba esto? Pero al final, ¿dónde está el principio y el final de esto? Pues es que no lo sé. Es que hay muchos cuadros, hay muchas obras, como decíamos antes, que podrían ser el principio y el final al mismo tiempo, que podrían ser el resumen de ese viaje. Es cierto que yo trabajo mucho, en el sentido de trabajo, produzco mucha obra, pero no me supone un esfuerzo, es diferente. Cuando uno está trabajando en lo que realmente ama y le apasiona y le gusta y está en su sitio, el trabajo no se convierte tanto en un trabajo desgastante o desgastador o como se diga, ¿no? El trabajo no te resta, es casi como hacer el amor. No quedas agotado, te da energía, te da vida. O sea, yo cuando me cuesta salir de mi estudio cuando estoy trabajando, pues no me puedo desenganchar. Hay un momento de estímulo tan fuerte, o sea, conectas con una raíz tan alucinante, que es lo que yo intento transmitir también. Por eso mismo creo y reivindico mucho la responsabilidad del artista. El artista no podemos estar estirando esa versión mártir, victimista, de nuestra existencia, que evidentemente es muy duro vivir del arte, pero hoy en día es muy duro vivir de cualquier cosa. Entonces es el momento ideal para cambiar el mundo a través de esta revolución que llevo yo reivindicando hace muchos años, que es la revolución pendiente, la del individuo, la del corazón, la del amor, la de como se quiera llamar, que es donde nos lanzamos a hacer lo que más nos gusta. Porque cuando nos lanzamos a hacer lo que más nos gusta, el trabajo no conlleva esfuerzo, es un motor. Porque creo que es un ejemplo, es una ventana, es una luz, es un ideal para la gente. No tienes por qué dedicarte al arte, pero sí el cómo, ¿no? Y evidentemente para pintar un cuadro como se pinta, o como yo lo intento pintar, como un viejo maestro del Renacimiento, en una época donde hacemos un clic y tenemos una impresión de 3 metros por 2, pero cuando tienes una exigencia de decir, no, yo me quiero pintar un cuadro como los de antes, porque quiero reaccionar a esta deshumanización virtual que nos separa a algo esencial de nosotros, que es la piel de las cosas, el olor de las cosas. Por eso pinto como pinto, porque el óleo todavía huele a óleo, porque la tela todavía huele a tela, porque eso nos une a una parte esencial nuestra, que con las pantallas lo estamos perdiendo una parte de energía,
que la obra respire un amor, que esté hecha con mimo, que esté hecha con cuidado. Es igual que la comida, cuando te la hacen con cuidado, ¿por qué nuestra madre nos hacía el mejor plato? Porque nadie nos ha cocinado con amor, ni el mejor chef de España. Nadie cocina con amor como una madre a su hijo. Y eso es lo que intento hacer yo con mi obra. Muy bien, pues seguiremos esas historias, esa creación con todo el interés, porque es realmente apasionante. Muchísimas gracias por haber venido al programa y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros.